Aleluya, bendito el nombre del Señor. Padre amado y Padre bueno, te damos gracias, Señor, en este momento. Tiempo especial de compartir, Señor, esta medida maravillosa de tu luz, de tu vida en cada uno de nosotros, Señor, de ese gobierno del Espíritu, Señor, en nuestro ser, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Oramos para que en este día, Señor, les sean abiertos los ojos del entendimiento y esta palabra pueda hallar cabida, Señor, en el corazón de aquellos que la escuchan y que pueda producir en ellos, bendito Dios, el efecto para el cual tú la has enviado, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tus hijos. Gracias, Dios, por los que has llamado. Gracias, Señor, por los que a bien, Señor, disponen de este tiempo para ser edificados por tu palabra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, no solamente dirigiéndonos, sino hablando en este día, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito, bendito, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A ver, quiero saludar antes de comenzar, a ver quiénes están por allá, quiénes han llegado. Bueno, primeramente está nuestro amigo Pastor Eddie Escandón Mojica. Saludo, Pastor Eddie. La última vez lo vi por La Guajira. ¿Por dónde anda ahora? Escríbanos para saber de usted. Alguna vez nos estuvo acompañando el Pastor Eddie. Está también conectada desde Pensilvania, en Estados Unidos, Marcela Pinzón. Saludos para Marce. Bendito el nombre del Señor. Gracias por tu vida. Está conectado desde Santa Marta el psicólogo Clar Díaz Pineda. Saludos a Clara, a la familia, a Cecilia, al señor Clara, a todos allá. Marcela dice: buenos días, Pastor Leslie. Saludo de la familia Pinzón Castillo. Marcela escribe: amén, Marce. Bendito el nombre del Señor. Bien, en la medida en que vayan llegando, ahí por lo menos iremos compartiendo un saludo, interactuando por medio de un saludo con ustedes en el nombre del Señor. Bien, damos gracias entonces al Señor una vez más por este maravilloso tiempo y por esta maravillosa oportunidad que el Señor nos da cada día, de que nosotros podamos compartir acerca de estas verdades que son eternas, pero que sean desde la perspectiva del Espíritu Santo. Recuerda que hay dos maneras de compartir esto, o hay varias. La Biblia se ha usado para tantas cosas. Una de las principales es que las verdades que están en la Biblia no dejan de ser verdades porque las predique o las enseñe un incrédulo. Las verdades que están en la Biblia no dejan de ser verdades porque las predique o las enseñe un ateo como sus verdades, por ejemplo. No dejan de ser verdades, siguen siendo verdades. Ahora, el asunto es desde la perspectiva en que estas verdades se dan. Porque si las das desde la propia perspectiva humana, lo único que puede servir es para una motivación. Y desde luego que los hijos de Dios no venimos por motivación, venimos por algo mucho más grande y mucho más profundo. Ahora, cuando la palabra se produce en nosotros, por medio del Espíritu que habita en nosotros, cuando Él es el que coloca el hacer, cuando Él es el que coloca no solamente el querer, el hacer, sino que también nos da la perspectiva de lo que el Espíritu en estos versículos y en estas enseñanzas quiere transmitir. Entonces el Espíritu que reciba eso, lo que va a recibir es vida. Recuerda que el Evangelio se trata de compartir vida. Y la vida se comparte siempre y cuando sea el Espíritu el que esté gobernando en la vida del que comparte. Repito eso. La palabra produce efecto en el que la oye, siempre y cuando el efecto de producir vida. Vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo siendo edificada en nosotros. La palabra produce vida en nosotros siempre y cuando el que la comparte
esté siendo gobernado, esté siendo dirigido y lo haga desde la perspectiva del Espíritu Santo de Dios. Eso produce vida, eso edifica a Cristo en nosotros, eso produce un incremento de la luz que ha sido colocada en nosotros, de la vida de Dios que ha sido colocada en nosotros, de la gracia de Dios que habita en nosotros, del poder de Dios y de la presencia de Dios que habita en nosotros por medio del Espíritu. Así que eso es interesante. Lo otro, cualquier persona podríamos sacar algunas verdades de aquí de la Biblia y presentárselas a cualquiera que sea, y él las podría enseñar y pueden producir en las personas motivación, y en una que otra persona pueden producir algún cambio. Cuando la vida se está produciendo en nosotros, produce transformación, no cambio, transformación, y es la transformación del alma, y especialmente en el alma, porque en nosotros está sucediendo algo. El alma o el cuerpo de pecado, como lo llama Romanos 6, está siendo reemplazado y desplazado por la naturaleza divina que nos es compartida, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Nos es compartida la naturaleza divina. Esa naturaleza se está formando en nosotros día a día, y en la medida en que se forma, la vida de Dios en nosotros se incrementa y la imagen y semejanza de Cristo va siendo formada en nosotros también. De eso habla de 1 Corintios 15, ¿verdad? Así que, mis hermanos, gloria al Señor por este maravilloso tiempo. Y para compartir con ustedes hoy, he tomado esta porción de la Escritura que tiene que ver con la respuesta de Dios al mundo de hoy. La respuesta de Dios al mundo de hoy. Jeremías, capítulo 5, el versículo 30 y el 31. El versículo 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. En la tierra de Israel, que estaba sucediendo cuando Jeremías escribió esto. Dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. El versículo 31 dice: ¿cuál es la cosa espantosa y fea? Dice: los profetas profetizan falsamente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta o por lo que los profetas profetizan. Pero ahora viene lo más complicado. Dice: y a mi pueblo, dice el Señor, así le gusta. Y a mi pueblo así le gusta. Pero ¿qué haréis al final de esto? Otra versión, esa última parte del versículo dice: ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora, es importante porque que tengamos en cuenta esto que dice el profeta Jeremías, porque a pesar de que ha pasado tanto tiempo, las cosas siguen iguales. Yo recuerdo el tiempo de la pandemia, como fue el año 2020. Allí quedaron al descubierto todos estos falsos profetas que tenemos en la actualidad. Pero lo increíble es que profetizaron tanta mentira, que era el fin que era el año de que iba a terminar el sufrimiento, que era el año en el que no iban a haber enfermedades, que era el año en el que no iban a haber escaseces, que era el año en que no iba a haber violencia, que era, mejor dicho, profetizaron de cuántas cosas. Y son profetas que usted los encuentra en los medios hablando, que tienen canales de televisión. Y todo lo que dijeron fue una mentira tan grande que llegó la pandemia y acabó con toda esa mentira. Fueron expuestos por la verdad, por la contingencia del momento. Y sin embargo la gente siguió creyendo en ellos. Porque a mi pueblo así le gusta, dice el Señor. Así que esto no es algo nuevo, ¿verdad? De que usted vea que las cosas estén sucediendo hoy. Y usted se pregunta, ¿pero por qué?
Si eso que tienen ahí no tiene cara de esto, no tiene cara de lo otro, y sin embargo la gente está ahí, dice el Señor, porque a ellos así les gusta. O sea, los que están adelante y están enseñando tienen un corazón tan perverso y tan perdido, pero los que los están siguiendo tienen un corazón igual al de ellos. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, dice el Señor. Dice Marcos, el apóstol Marcos capítulo 7, versículo 21, dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde es que salen? De adentro. El Salmo 10, en el versículo 3 dice, porque del deseo de su corazón se jacta el impío. Del deseo de su corazón se jacta el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Ja, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, recuerde que pueden haber muchos lobos con apariencia de ovejas. Encontramos por todas partes. La gente es tan susceptible de engañar. Porque alguien usa el lenguaje, un lenguaje evangélico, porque alguien se sepa expresar bonito, porque alguien tenga, como dijo el apóstol Pablo, cuando fui a ustedes, no fui con elocuencia de palabras, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso le fascina a la gente hoy. Las palabras persuasivas de humana sabiduría le fascinan a la gente. Impresionante. Pero el Señor dice, y a mi pueblo así le gusta. Así que para irnos poniendo en contexto acerca de lo que estaba hablando el profeta Jeremías, aun cuando Jeremías profetizó unos 580, creo que fueron unos 580 años antes de Jesucristo, profetizó. Ya estaban sucediendo esas cosas, pero de una manera tremenda. Ahora, a mí me gustaría hacer un paralelo. 580 después que 500 años después, 580 años después que el profeta Jeremías profetizó, llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, encontró a Israel en unas condiciones muy parecidas a las que tiene que, claro que el mundo del día de hoy no tiene comparación ni con Sodoma y Gomorra, no tiene comparación con nada, absolutamente. El mundo que estamos viviendo hoy es un mundo tan pervertido, tan depravado, en donde no existe absolutamente nada. Y lo peor de todo es que hay muchas, pero muchas iglesias que se han dejado permear por este tipo de cosas. Usted mantenga su corazón limpio, mantenga su corazón sano. Así que el Israel hace 2000 años tenía mucho que ver con lo que está sucediendo en el día de hoy. También estaban en una situación bastante complicada, porque las personas de esa época en la que vino Jesús, había algo que era común entre ellos. Y el asunto es que muchas de esas personas, la mayoría de esas personas andaban confundidas. Es más, vino Jesús y siguieron confundidas. Siguieron confundidas. Recuerden que hace 2000 años vino Jesús, y cuando Jesús vino, ellos estaban bajo el Imperio Romano. Ellos eran víctimas constantemente del abuso de los romanos, porque los romanos los tenían sometidos. Ellos eran un pueblo que tenían que pagarle cualquier tipo de impuestos y cualquier cantidad de cosas a los romanos, porque estaban bajo el yugo de los romanos.
Así que ellos estaban sometidos a abusos constantes. Pagaban altos impuestos al imperio, y los judíos estaban prácticamente obligados a practicar la religión oficial de la época. Prácticamente estaban obligados. Una religión que estaba plagada de rituales vacíos y que los llevaba a vivir a ellos en un permanente caos. A muchos les gustaba eso. Muchos se convirtieron a eso. Muchos seguían eso. Recuerde la característica de la religión romana. En aquella religión, en aquel tiempo, en aquel lugar existían muchos ritos para todos. Las leyes civiles se mezclaban con las leyes religiosas, y había toda una clase sacerdotal que hacían vida gracias a la religión judía y sus leyes. No cubrían las verdaderas necesidades espirituales del pueblo, que vivía en una corrupción y una descomposición social, en una corrupción y descomposición moral impresionantes. Esa es la condición. La condición política estaba en ese momento totalmente grave. Un país sometido a otro, totalmente tenía que tributarle, un país que era tributo desde toda característica del imperio romano que estaba comandando en esa época. A nivel religioso tenían que someterse a las condiciones religiosas de ellos. A muchos les gustaba, por supuesto. Los romanos tenían un ritual para cada cosa y tenían un dios para cada cosa. Eso ha quedado hasta el día de hoy. Aquellos que tienen un santo para cada cosa, pues eso viene de la religión judía, una religión falsa, una religión realmente vacía, una religión realmente que no aportaba sino perdición a la gente. Usted sabe que los romanos tenían un dios para todo. Bueno, de allá viene esa situación de la que estamos hablando. La condición de descomposición y corrupción moral y social de Israel en esos tiempos no era diferente a los pueblos que habían alrededor. Los pueblos que habían alrededor estaban viciados, pervertidos, corrompidos, en lo social, en lo moral, en lo espiritual, en lo económico, en todas las áreas. Israel estaba igual. Usted encuentra un pasaje en donde Jesús llega al templo y dice que habían convertido el templo en un mercado. ¿Qué era lo que sucedía? Sucedía que una vez al año había que hacer un sacrificio allí en el templo para que Dios les perdonara los pecados a los israelitas, al pueblo de Israel. Y eso tenían que venir desde el último lugar de Israel a ofrecer el sacrificio ahí. Así que la gente que venía de los lugares más lejanos, les era difícil traer, por ejemplo, el cabrito para hacer el sacrificio. Una persona días de camino, normalmente a pie, eso le era de bastante dificultad. Entonces, los propios sacerdotes se inventaron un negocio. Recuerde que el sacrificio, por ejemplo, tenía que ser de determinada edad del corderito y tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, porque era un cordero que era en tipo y sombra la tipificación de Jesús. Dice que ahí en el templo se vendían cualquier tipo de corderos que estuvieran manchados, que estuvieran cojos, que estuvieran tuertos. Eso lo dice el Señor en el libro de Levítico, las características que ellos deberían tener. No, eso no sé. Imagínense el nivel de corrupción. Ahí lo único que importaba era el negocio. Entonces usted encuentra que Jesús llega con un látigo y echa a todo el mundo, saca a toda esa gente de ahí, porque dijo que habían convertido la casa del Señor, que es casa de oración, la habían convertido en cueva de ladrones. Eso está sucediendo actualmente, tanto en lo externo como en lo interno. Allá fue en lo externo y eso tenía que ver en lo interno. Ahora, en el día de hoy también está sucediendo, ¿verdad?
porque al igual que en Israel se movían todas esas perversiones, en Israel se movía toda esa corrupción, toda esa descomposición, hoy también está sucediendo y con la diferencia de que hoy hemos superado, hemos superado pero con creces a lo que hacían los israelitas. Entonces por eso el profeta Jeremías, 580 años antes de Cristo, él profetiza, dice, los profetas profetizan falsamente, de frente. Los sacerdotes gobiernan por su cuenta y a mi pueblo así le gusta. O sea, sabían que las cosas no estaban bien, pero al pueblo le gustaba eso. Cualquier cosa que no les demandara un compromiso de nada que tuvieran que hacer. Así estamos igualitos hoy. Pero, ¿qué haréis al final de esto? Como les dije, la otra versión dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Aquella situación por la que atravesaba Israel, es decir, yo creo que Israel para Dios había llegado a un momento divino, ameritaba una intervención divina y Dios respondió. Entonces en Gálatas dice que Dios, cuando se cumplió el tiempo, envió a su hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? La intervención de Dios tiene un nombre. La respuesta de Dios tiene un nombre. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Porque ante aquel panorama decadente es en donde Jesús aparece. Y cuando Jesús apareció, escuchen, cuando Jesús apareció, dice Marcos 1:14 que Jesús llegó diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos está aquí. Otro dice el reino de los cielos se ha acercado o el reino de los cielos llegó. Ya el reino de los cielos vino. Dice el Señor, arrepiéntanse, vuelvan su corazón al Señor. Es lo que les está diciendo, vuelvan su corazón a Dios, porque están en lo que están y les está sucediendo lo que les está sucediendo porque han mantenido y han permanecido con su corazón de espaldas a Dios. Entonces tiene que haber un vuelco de ese corazón hacia Dios. Fue lo que llegó el Señor predicando. ¿Qué era lo que llegó predicando el Señor? Lo que se llama el Evangelio del Reino. Porque cuando el Evangelio del Reino de los Cielos, cuando el Señor llegó, el pueblo de Israel era supremamente un pueblo pecador. Un pueblo pecador. No hacían caso de los mandamientos, estaban en una idolatría. A ellos les exigía el imperio de que tenían que seguir su religión también. Entonces a muchos les gustaba eso y los encuentra Jesús en una idolatría bárbara, en una idolatría tremenda, ¿verdad? Idolatrando a otros dioses. Dice, Mateo lo dice así, Mateo 4:23, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. Iba enseñando e iba proclamando el Evangelio del Reino. Decir que Jesús enseñaba los principios del reino y esos principios del reino, desde luego, Jesús está enseñando el Evangelio del reino y el Evangelio del reino es totalmente opuesto a lo que él encontró en Israel. ¿Qué fue lo que el Señor encontró en Israel? Pues inmoralidad, robos, homicidio, adulterios, codicias, perversidades, fraudes, desenfrenos que existían en la tierra de Palestina. Todas estas cosas son producto de la carne. Y la palabra que traía Jesús, la palabra que les predicaba Jesús, iba directamente en contra de esas cosas. Sencillamente porque lo que él traía son las cosas del Espíritu, de una naturaleza totalmente diferente. Y la naturaleza que operaba en ellos, que era la naturaleza de pecado, no podía recibir aquella palabra, no la quería recibir, no le agradaba recibirla. Antes decidieron en su corazón matar al que les traía esa palabra. Es exactamente lo que sucede en este tiempo. En este tiempo hay mucha gente
que han decidido mejor matar a aquel que es la palabra que va en contra de todo lo que ellos hacen. De todo lo que ellos hacen y que saben que no está bien. Ahora, ¿en dónde está el problema? Porque nosotros encontramos a mucha gente tratando de resolver el problema y están buscando como que en los aires, en las nubes, en las montañas, en los lugares vacíos, están buscando al mal o los malos o los espíritus malos. Pero resulta que la palabra dice otra cosa. Dice Marcos 7:20 al 23. Pero decía, dice el versículo 20 de Marcos 7, pero decía que lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Bendito. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. El versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay una naturaleza que nosotros heredamos de Adán, que se llama naturaleza de pecado, que es la que produce todas esas cosas. De la única manera en que nos podemos deshacer de esa naturaleza es que le entreguemos nuestro corazón al Señor. Porque en nuestras manos no está hacerlo, es imposible hacerlo totalmente. Entonces nosotros estamos disparándole, gastando pólvora en gallinazo, dice él. Gastando pólvora en gallinazo, dice el dicho. O sea, disparando erradamente para donde no es. Buscando el mal allá afuera. Y el mal no está afuera. Mire, si Barranquilla o si Dios llenara una región de todos sus ángeles y esos ángeles acabaran con el mal externo, ¿qué pasaría con todo el mal que hay dentro del corazón de los hombres? Precisamente la historia del arca de Noé narra eso. La maldad había crecido tanto en el mundo que el corazón del ser humano solamente se disponía era a la maldad. Entonces Dios escoge a la familia de Noé y conocemos la historia de Noé. Y solamente se salva Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. O sea que ahí Dios acabó con todo el mal que había. Pero el mal se vino en el corazoncito de Noé, de los hijos de Noé y de las mujeres de ellos. Así que cuando ellos comenzaron a reproducirse, cuando el planeta comenzó a ser repoblado nuevamente comenzó la maldad a fluir, porque la maldad estaba ahí adentro. No sé, para todos los que dicen que por qué Dios no acaba con la maldad en el mundo. La propuesta de Dios de acabar con la maldad en el mundo existe desde siempre. Existe desde que Dios es Dios. Existe la propuesta de Dios de acabar con la maldad en el mundo, y de la única manera de acabar con la maldad en el mundo es que el hombre le rinda su corazón a Dios y que la naturaleza de pecado que gobierna a ese corazón que ha vivido de espaldas a Dios, esa naturaleza sea eliminada, esa naturaleza sea reemplazada por la naturaleza divina que nos es compartida cuando nosotros le entregamos, cuando nosotros le rendimos, cuando nosotros volvemos el corazón al Señor. Es de la única manera. Es que ahí es donde está el problema. Dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. ¿En dónde coloca? La palabra corazón es sinónimo de alma. ¿En dónde coloca el Señor la vida de él en nosotros? La coloca en nuestra alma,
que viene siendo el corazón. Ahora, esa vida de Dios que Dios coloca en nosotros, aquella que dijo el Señor, yo soy la vida, yo he venido para que tengan esa vida que soy yo. Dice Juan, el apóstol, dice, en él estaba la vida, él era la vida. Esa es la vida que está en nosotros. Esa es la vida que debe crecer en nosotros, porque dice su palabra que tiene que ser en abundancia, que la vida de Dios crezca en nosotros, pero de una manera abundante. Porque es que el problema está en el corazón. Dios podría ahora eliminar a toda la humanidad y dejarlo a usted y a su esposa, o a usted y a su esposo, y le aseguro que el mal seguiría. Ahora, si usted definitivamente su corazón se lo volvió al Señor, se ha entregado al Señor, se ha rendido al Señor, en usted se ha edificado la imagen y la semejanza de Cristo nuevamente. Dice que como en un espejo mirando la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Si realmente el que quedara estaba transformado, su alma, desplazada desde su alma, entonces las cosas serían diferentes, realmente diferentes. Pero no se trata Entonces, ¿cómo explicarle esto a aquellos que pretenden que Dios... Porque las personas piensan que el mal es algo que anda como en el aire, es algo que anda como un viento por ahí que de pronto ataca a un grupo de personas o a una persona en particular y la usa. No, así no es. Entonces, lo que Dios está diciendo es que la maldad, el problema del hombre, el problema del ser humano, habita en su corazón, está en su corazón, está ahí dentro, no está afuera. Entonces usted guerrea con lo que está afuera. Vamos al espíritu esto, al espíritu de lo otro, al espíritu de aquello, pero lo que está en el corazón suyo ahí dentro está conservadito, porque usted está peleando es con lo de afuera. Eso no va a tener ningún resultado. Entonces, número uno, hay que volver los ojos hacia adentro. Hacia adentro. El mismo Señor Jesús habló en las diferentes parábolas de esa tierra, de ese territorio que Él quiere conquistar como rey. Y dijo que muchas de esas tierras eran tierras como los caminos, que la semilla no podía, ¿cómo se llama? No encontraba ahí en donde germinar. Dijo que otros corazones eran como esa tierra que está llena de pedregales, que fácilmente, así como la que está en los caminos, las aves vienen y se la comen. Y dice que había otro tipo de tierra donde habían demasiados espinos que no podía brotar la semilla en ese lugar, le era imposible. Y cada una de esas tierras tiene un porqué, o tiene una consecuencia. Pero había otro tipo de tierra, dice el Señor. En esa fue donde el Padre lanzó la semilla, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. Dice, y esa semilla germinó al 30, al 60 y produjo al 100 por uno. Entonces de eso se trata. El problema está en el corazón. El problema no está allá afuera. Usted ve toda esta gente haciendo lo que está haciendo. Todo este tipo de cosas que enfrentamos en el mundo de hoy. Algunas de ellas que realmente no vale la pena ni mencionarlas porque son tan llenas de
son cosas como tan deshumanizadas que realmente no merece ni mencionarlas, pero están en el corazón. El problema es el corazón. Por eso dice que el hombre ha preferido amar más a las tinieblas que a la luz. El Salmo dice que heredamos esa naturaleza de Adán. Dice, pero cada uno se ha encargado de multiplicar y de hacer que esa maldad en su corazón se multiplique y produzca más maldad. Es bendito el nombre de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando que es una naturaleza la que gobierna en el corazón, sencillamente. A ver, esto fue lo que dijo el apóstol Pablo hace 2000 años. Y esto es definitivamente un retrato. Escuche. Esto lo dijo el apóstol Pablo hace 2000 años, impresionante. Y yo creo que hoy tiene más vigencia que en esa época. Yo diría que esta es una radiografía de la condición social, de la condición moral, de la condición política, religiosa, de la gente, de esta humanidad en el día de hoy. Esto era la condición del pueblo de Israel. Pero así es como se vive hoy. El apóstol Pablo lo veía de la siguiente manera y de esa manera se lo escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, en los 5 versículos que voy a leer, del 1 al 5. También debes saber esto, dijo el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo los postreros días. Los postreros días son los que vienen después de la resurrección de Cristo. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso lo vemos hoy. Avaros, lo vemos hoy. Vanagloriosos, ahí por miles. Soberbios, no. En cada palmo se encuentran. Blasfemos, multiplicados. Desobedientes a los padres, no, eso está por todos lados. Ingratos, impíos, no, impresionante. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No, eso sí está hoy, pero a la orden del día. No, esto a mí me gusta eso de estar que no, a mí me gusta es vivir mi vida. No, vaya el nombre. Dice, esos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a estos evita. No te juntes con ellos. Es mejor que no andes con ellos. Es mejor que no te dejes influenciar por ellos. Porque ellos siempre están buscando que los que andan con ellos sean iguales a ellos. Que los que andan con ellos sean influenciados por ellos. Que los que andan con ellos sean validados por las cosas que ellos hacen. Que los que andan con ellos, si hacen las cosas que ellos hacen, entonces eso les dará identidad. No andes con ellos, le dice el apóstol Pablo. A estos evita. A estos evita, dice el apóstol Pablo. Así que el trato de Dios entonces es con el corazón del hombre. El trato de Dios es con el corazón del hombre. Así que no hay duda de que el grado de descomposición moral, social y de cualquier naturaleza del corazón del hombre, en vez de haber mejorado desde hace 2000 años acá, ha empeorado. En vez de haber disminuido, ha aumentado. Entonces, hoy mismo, esto amerita la intervención de Dios. En aquella época fue enviando a Jesús. Y hoy sigue siendo la misma respuesta de Dios. Que Jesús puede entrar, que el Señor puede entrar al corazón de cada uno.
que el Señor pueda operar en el corazón de cada uno, que el Señor pueda habitar en el corazón de cada uno. Y precisamente el lugar que Dios diseñó en el hombre para que su espíritu pudiera habitar ahí es el alma. El alma, el alma fue diseñada por Dios para que en el hombre pudiese habitar el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Por eso es que dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es que fuimos constituidos en esa gloria, pero por causa de lo que sucedió fuimos destituidos de esa gloria. Así que es interesante entonces que nosotros podamos entender que es en el corazón en donde está el tratamiento de Dios. Es el corazón el que tenemos que volver al Señor. Es el corazón, escuchen. A la gente de hoy le cuesta, porque la gente de hoy quiere andar. El padre que tienen los obliga a hacer otra cosa. Le dijo el Señor a aquellos fariseos que habían creído en Él, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ser humano hoy anda en ese mismo viaje. Los deseos del diablo es lo que quiere hacer. Aun cuando los que lo están haciendo consideren que lo están haciendo de su propia autonomía. No lo está haciendo de su propia autonomía. Está bajo el gobierno de una naturaleza que le pertenece a otro. Está bajo el reinado de la naturaleza que le pertenece a otro. Está bajo la paternidad de otro padre que no es Jesús. Entonces, hasta que eso no se suelte, pero eso no está afuera, eso está dentro de las personas. O sea que usted puede estar haciendo guerra, usted puede estar haciendo batallas, yo no sé cómo le quiera llamar usted. Pero si no es lo que está dentro de su corazón, no va a suceder nada. No va a suceder absolutamente nada. Fue lo que sucedió con el Señor, lo que nos narra Juan capítulo 8, ¿verdad? Dijo el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, le dijo el Señor a los que habían creído en Él, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que lo que verdaderamente nos hace libre es conocer la verdad, pero la verdad es Cristo. O sea que la verdad que tenemos que conocer es a Él, al que tenemos que conocer es a Cristo. Y el versículo 36 del capítulo 8 de Juan dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice 1 Corintios 4, dice que el corazón de ellos se engrosó por la incredulidad y ahora tienen un velo puesto. Dice que cuando leen a Moisés, el mismo velo sigue ahí. Dice, pero este velo será quitado cuando llegue a ellos Cristo. Es de la única manera en que la persona se le puede quitar el velo y puede ver verdaderamente la luz, y la luz es Cristo. Estos corazones están en tinieblas. Esto no solamente pasa fuera de porque hay algunos que verdaderamente no le han entregado, se congregan, tienen su Biblia, tienen sus estudios bíblicos, tienen toda cantidad de cosas de esas, pero no le han entregado su corazón al Señor. Entonces es igual, están en la misma caja, en la misma condición. Así que según Juan, la libertad es el resultado de conocer la verdad. La libertad es el resultado de conocer a Cristo. Conocer la verdad es mucho más que saber de ella y confesarla. Disculpen.
mucho calor en estos días y mucho calor, lluvia. Perdón. Entonces, conocer la verdad es mucho más que saber de ella, es mucho más que confesarla. Conocer la verdad es comprender el lugar donde hemos sido colocados y experimentar la libertad que significa el lugar en donde hemos sido colocados. Conocer la verdad es mucho más que tener información de ella, es mucho más que confesarla y es mucho más que tener información. Porque conocer la verdad es saber de qué está hablando Cristo cuando dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es conocer la verdad. Recuerde que conocer no es que usted hace un estudio, que usted aprende teología. La palabra que se usa en el griego tiene que ver con un conocimiento íntimo, de primera mano, de corazón a corazón. Cuando usted lo ve en su corazón, cuando usted lo ve en su alma, cuando Él aparece allí, y comienza a hablar. Eso es lo interesante y a eso se refiere conocer. Y tiene que ver con un entendimiento que uno experimenta. Porque cuando la Biblia habla de conocer a Cristo, escuche, cuando la Biblia expresa esto, conocer a Cristo, se refiere a dos cosas. Se refiere a entender y se refiere también a experimentar. A entender para experimentar. Entonces, cuando nosotros entendemos algo y cuando nosotros lo experimentamos, se convierte en algo nuestro. Ahora, experimentar no es que yo allá en la congregación me caigo al suelo, quedo tendido, siento sensaciones, se me erizan los vellos, tengo visiones. No, eso no es experimentar. Esas son alteraciones de la conciencia que suelen suceder cuando en medio de somos estimulados, en medio de haciendo parte de una masa, de un grupo de personas, somos manipulados y conducidos para poder terminar en eso. A eso hace referencia. Así que cuando hay entendimiento de esto, en su hombre interior, en su alma, entonces es cuando, si nosotros tenemos, por ejemplo, ¿en qué momento yo puedo experimentar eso? Si tú estás experimentando la muerte de Cristo. Y experimentar la muerte de Cristo significa experimentar mi propia muerte. Experimentar mi propia muerte, ¿qué significa? Significa morir al yo. Significa renunciar a mí mismo. Significa tomar su cruz cada día y significa seguirlo. Eso es lo que se llama experimentar la muerte de Cristo. Experimentar la muerte. Si yo realmente estoy tomando mi cruz y significa serle obediente al Señor por encima de lo que sea, ese es tomar mi cruz. Y recuerda que esa cruz es igual para todo el mundo. Esa no es mi cruz. Esa es la cruz solamente, esa es la cruz suya, la cruz del uno, la cruz del otro, la cruz de todos. Absolutamente de todos. Así que es importante entonces, porque cuando hay entendimiento de estas cosas, entonces nosotros experimentamos su muerte. Usted llega a entender a tal grado que en verdad experimenta la muerte, la muerte suya a esas cosas, al mundo, y en usted experimenta la muerte de Cristo, porque Cristo murió al mundo, Cristo murió al pecado. Experimentar la muerte de Cristo es experimentar esas cosas, experimentar morir al mundo y experimentar morir al pecado. Eso es experimentar la muerte. No es un pensamiento pasajero, no es una enseñanza, no es un tema nuevo, es una experiencia del Espíritu. Es una experiencia del Espíritu. Pero el problema de hoy es que la gente quiere estar experimentando cosas nuevas. Es que la gente quiere estar experimentando cosas sensoriales.
es que la gente quiere estar experimentando cosas que le produzcan placer. El otro problema que hay hoy es que la gente a todo le atribuye un espíritu. Si la gente está triste, tiene un espíritu de tristeza. Si la persona está irada, tiene espíritu de ira. Si la persona se siente sola, tiene espíritu de soledad. Entonces a todo le atribuye un espíritu. Y entonces cuando tiene un espíritu para todo, como los romanos tenían un Dios para todos, entonces hay que hacerle una liberación a esa persona. ¿Verdad? Como si fuera por arte de magia, viene entonces el hombre revestido de su propio poder a echar ese espíritu fuera. Pero el único que nos liberta y nos da entendimiento se llama Cristo. Dios nunca, Dios jamás le ha prometido magia a nadie. Y nosotros tenemos que entender que nosotros no somos cambiados por sucesos, nosotros no somos transformados por sucesos. Nosotros somos sometidos a un proceso por medio de Dios, a un proceso por medio del Espíritu Santo que se llama transformación. Eso se llama proceso. Eso no es ni de 1, ni de 2, ni de 3 días. Es un proceso en el que Dios lo va sacando a uno mediante el hecho de ir mostrándole la luz. Así que no son manifestaciones externas del poder de Dios de lo que yo estoy hablando. Manifestaciones. Mira que fulano recibió ese milagro. No, eso me edifica y de aquí en adelante mi fe se crece. No. Así no crece la fe de nadie. La fe nuestra crece cuando comenzamos a experimentarlo a Él en nuestro corazón, cuando comenzamos a encontrarnos y a verlo a Él operando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las cosas que a nosotros nos transforman, son aquellas que nos llegan por medio de la revelación. Cuando el Señor nos revela. ¿Y qué es lo que es la revelación? Hombre, sencillamente el Señor mostrándonos a Cristo operando en nosotros. Esa es la revelación. Ese es el encargo del Espíritu Santo en cada vida. Revelar a Cristo. Que nosotros lo podamos ver. Porque la verdadera libertad es obra del Hijo. Es obra del Hijo y es obra en el Hijo. Es obra en Cristo. Esa es la verdadera libertad. Si vosotros permanecéis en mi palabra, le dijo el Señor a ellos, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oh, ya me aprendí el versículo y ya soy libre. No. Que sea un proceso en ti. Que sea un proceso en ti. Entonces, la verdadera libertad es la comprensión de que estamos en Él, de que estamos en el Hijo, de que estamos en Cristo. La comprensión de eso es lo que nos da la libertad. Porque la verdadera libertad viene de conocerlo a Él íntimamente y de experimentarlo a Él, ¿en dónde? En el corazón. Ahora, en contraposición existe la falsa libertad, que muchos creen tener. La libertad, pero lo que tienen es una falsa libertad. ¿Cuál es la falsa libertad? Es la que resulta de la negación de lo que es real en nuestro corazón. O sea, si en nuestro corazón es real lo primero, si en nuestro corazón es real el yo, si en nuestro corazón es real el mundo, tenemos una falsa libertad. ¿Qué es lo primero? Todo lo que tiene que ver con la ley, todo lo que tiene que ver con lo adámico, todo lo que tiene que ver con lo natural. Lo segundo es lo espiritual. Y nuestro corazón tiene que ver es con lo espiritual, no con lo natural. Entonces, si mi libertad está basada en que yo niego que en mí ya no tiene influencia lo primero, que en mí ya no tiene influencia el mundo, que en mí ya no tiene influencia el yo, y sin embargo la evidencia de mi comportamiento, y sin embargo
la expresión de mis conductas muestran eso, entonces estoy viviendo una falsa libertad. Dice el Señor en Gálatas, el que se cree ser algo no siendo nada, dice, a él mismo se engaña. El único que vive engañado es él, porque nadie más está engañado. La gente te está viendo y sabe que no eres lo que dices, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos haciendo una afirmación de las cosas que no conocemos, y en esto usted encuentra mucha gente tratando de defender algo que no conocen, algo que alguna vez se imaginaron o alguna vez escucharon algo de algo y pensaron que ya sabían, y su vida espiritual se ha limitado a eso. No, no, no. No son aquellas cosas en las que nosotros nos hemos limitado a hablar mediante la repetición de palabras sin sustancia, de palabras sin esencia, de palabras sin Cristo. No, no, no. Porque en realidad, si nos comprendemos como muertos al mundo, en Cristo, si no nos comprendemos como muertos al mundo, en Cristo, entonces no hemos experimentado la verdadera libertad que solamente hay en Él, que solamente hay en el Hijo de Dios, que solamente hay en Cristo. Estoy hablando de la realidad de la vida en Cristo y de cómo el Señor nos está urgiendo a conocer esa realidad, a conocerla. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículos 14 al 17, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Si Él pagó, entonces todos pagaron. Si Él murió en representación suya, entonces usted también murió. Y por todos murió, dice el versículo 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que le queda difícil al mundo y a muchos que dicen ser cristianos. Que ya usted no puede vivir para usted, sino que tiene que vivir para aquel que murió y resucitó por usted. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Me llama la atención lo que habla el capítulo 24 de Lucas, en donde dice que el Señor el día de la resurrección se encontró con los que iban camino de Emaús, que habían estado mucho tiempo con Él, y cuando lo vieron no lo conocieron. Es que en el espíritu el Señor tenía otra apariencia, no la de antes. De modo que si alguno está en Cristo, dice, el 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Entonces, dice el versículo 14 que el amor de Cristo nos obliga, nos apremia, nos constriñe, nos urge a no conocernos entre nosotros en la carne. Más específicamente dice, ya no conocemos a nadie según la carne. Ahora, ¿cuál es la razón de esa consideración? ¿Por qué las escrituras nos están demandando eso? Ahora, puesto que sucedió un juicio en el que toda carne fue eliminada, ¿dónde dice ahí que fue eliminada? Dice, uno murió por todo, entonces todos murieron. Dice, toda carne fue eliminada. De manera que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura, en la que todas las cosas viejas fueron quitadas, fueron eliminadas, y en esa persona son colocadas cosas nuevas. Todo lo que era la herencia de Adán es quitada y ahora es colocada la herencia en Cristo. La herencia en Adán eran cosas naturales, eran cosas externas, y era una naturaleza que nos gobernaba, que no era de Dios. Ahora en Cristo nos ha sido compartida
otra naturaleza, nos ha sido compartida otras cosas y especialmente esta naturaleza ahora nos debe gobernar. Así de sencillo. Entonces, lo que tenemos que evitar es que estas palabras todavía no sigan siendo palabras en nosotros. Que esto no solamente sean palabras, sino que también sea la experiencia real de la sustancia que esas palabras describen. La experiencia real en el corazón, la experiencia real en el alma, la experiencia real interna. Porque lo que llevamos ahora no es una cruz externa, es una cruz interna. De lo que estamos hablando ahora no son de negaciones externas, sino internas. De limpiezas externas, sino limpiezas internas. De la santidad externa, sino de la santidad interna. De eso es que estamos hablando y de eso es que se trata. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo digo? Porque todavía nos estamos tratando entre nosotros por las apariencias y no conforme a la verdad de Dios en Cristo. ¿Cuál es la verdad de Dios en Cristo? Que somos nuevas criaturas. Nos seguimos juzgando en la carne, nos fijamos en la intención del corazón del otro. No tenemos ninguna expectativa de Cristo en nosotros, miembros del cuerpo. Ofendemos y nos sentimos ofendidos. Sin embargo, dice que las cosas viejas pasaron, pero sin embargo esas cosas viejas siguen frente a nuestros ojos y las nuevas ni siquiera las imaginamos ni las consideramos. Ni siquiera las imaginamos ni las consideramos. Termino con esto. ¿Se ha preguntado usted por qué es que no terminamos de ser libres de nuestra propia carne y de la de los demás? ¿Se ha preguntado usted por qué prácticamente eso es lo único que vemos y por consiguiente es la única manera en que conocemos? La respuesta es: no hemos entendido el juicio que sucedió en la cruz, donde toda la carne fue eliminada, la carne mía, la carne de ustedes, y le dio paso solo a aquel que murió y resucitó. ¿Quién fue el que murió y resucitó? El que murió y resucitó fue Cristo. A él fue al que le dio paso este juicio de la cruz. Él fue el que él es el que nos presenta una obra consumada, la obra de la cruz, que nos ha sacado y que nos saca de allá de las tinieblas, que en nosotros se elimina todo eso de lo viejo y en nosotros coloca todo lo que hay en él, que son las obras de Dios en él, para nosotros y en nosotros. Le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. Padre, te pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús, primeramente, Señor, que podamos entender y que ojalá nos hiciéramos el examen que un día se hizo o se hacía el profeta David. David decía: examina, oh Dios, mi corazón. Señor, de pedirte a ti que examines nuestro corazón y que nos muestres permanentemente qué es, Señor, a lo que debemos renunciar, de lo que tenemos que abstenernos. Yo estoy completamente seguro que la mayoría de nosotros sabe perfectamente cuáles son esas cosas. Ni siquiera nos la tienes que mostrar porque han sido evidentes, patentes, latentes permanentemente, Señor. Necesita tomar una decisión y el que nos ayuda en estas cosas es tu Santo Espíritu, Señor, y Él está dispuesto, poderoso Dios. El Espíritu siempre ha estado dispuesto a ayudarnos a operar en eso, bendito Dios, a ayudarnos, porque no solamente nos ayuda y no solamente nos está transformando en la medida en que nuestro corazón se rinde a ti y se vuelve a ti, sino que también está, bendito Dios, en nosotros, incrementándonos, ayudándonos a conocerte, Señor, esta vida que tú nos has dado, esta naturaleza a la cual nos has traído
para compartirnosla, Señor, esta voluntad tuya, Señor, esta gracia tuya, bendito Dios, este poder tuyo, esta presencia tuya en nuestras vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, a veces creemos que porque no mencionamos específicamente, Señor, sana a fulano, sana a perenceo, sana a este otro, sana a aquel, Señor, creemos que tú no vas a hacer nada. Pero hay que entender, Dios, que mientras nosotros caminemos en y con el Espíritu, tú tomarás cuenta de todas esas cosas, bendito Dios, y habrá la respuesta. Oramos en este día, especialmente, Señor, por Rosalba Gómez, allá en Barranco de Loba. Rosalba Gómez Flores, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, para que obres, Señor, en ella tu voluntad. Ella padeció una isquemia, bendito Dios, y ya tiene bastante tiempo de estar en esa condición en estado de coma, Señor, para que operes en ella, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y también te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la hermana que también está en estado, en iguales condiciones, bendito Dios, Etilvia Ojeda, Etilvia Segura, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, y gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mi gente bendecida, vamos a ver entonces quiénes acabaron de llegar por aquí para por lo menos poderlos saludar antes de terminar en el día de hoy. A ver si llegó alguien más. Saludamos a Clar, saludamos a Marcela. Benjamín Gutiérrez, no sé si será el pastor Mincho o hay otro Benjamín. Saludos a Benjamín para usted y para todos los suyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta es mi hermana Fabiola Velasco. Mi hermana Fabiola, saludos para usted, la recordamos mucho siempre. Un abrazo. Ese es aquí en Barranquilla. Si es Benjamín Gutiérrez, conoce a la familia de Carlos Gutiérrez de Barranco de Loba. Manuel Celia Vergara desde Puerto Colombia. Dice Manuel Celia, buenos días, Pastor Lexis y hermanos. Matilde Córdoba, de aquí de Barranquilla, de aquí del barrio Bellavista. Dice Matilde, buenos días, Pastor Lexis y hermanos. Saludos para Mati. Carito Acuña, desde Cincelejo. Carito, saludos para usted y para los suyos, para su familia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Por aquí está el pastor Julio Acuña, de este ministerio. Buenos días para toda la familia de Dios. Vive aquí en Barranquilla. Mi hermana Enuxis Córdoba Mena, hermana de Matilde, también. Buenos días, pastor y demás hermanos en Cristo. Amén, hermana Enuxis. Está la hermana Astrid Ciado Ávila, dice que está viendo el video. Saludos para la hermana Astrid. Un abrazo para mi hermana pastora Astrid Ciado, aquí en Barranquilla también. Alfonso Andrade de Valledupar. Foncho, un abrazo para ti y para los tuyos. Dice familia Pastor Lexi, familia, hermanos en Cristo, Dios le bendiga, feliz día, bendiciones, saludos. Ciro Antonio Ardila Graciani. Cirito, un abrazo grande. Me saludas también a tu hermano, al que te sigue, ¿cómo se llama? Y me saludas también a Joaquín Ardila Graciani y a todas y a tus hermanas, Araceli, a Alda, Verena. Saludos para toda esa familia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Un abrazo grande para tu familia, para el viejo Huaco, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. William Palacio, Villamizar. Saludos, pastor. Este hombre que es un misionero. Saludos para el pastor William Palacio Villamizar. Dalila Arenas Pérez. Saludos para Dalila, de donde quiera se haya conectado. Dalila, un abrazo para usted y para lo suyo. Jaime Enrique Durán Escorcia. Si no estoy mal, Jaime Enrique de aquí de Barranquilla. Un saludo para usted y para los suyos, Jaime Enrique. Dice Danisa Mármol. Saludos para Danisa Mármol, donde quiera se haya conectado. Saludos, saludos. Lemus Gustavo Corrales Díaz. Gustavo Lemus. También un abrazo para usted y para los suyos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Heidi Herrera dice, está viendo el video.
Un saludo para Heidi, para todos los suyos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y por último, el psicólogo del ministerio, hermano Clar Díaz Pineda. Saludo. Buena pregunta, porque nuestros vínculos con nuestro y con los otros está gobernado por la carne. ¿Por qué nuestros vínculos con nuestros y con los otros está gobernada por la carne? Gloria a Dios. Alfonso Andrade dice: bendiciones, saludos. Amén. Así, mis hermanos, que gloria al Señor Todopoderoso. Gracias por esta bendición maravillosa de poder haber compartido esta palabra con ustedes. En el nombre del Señor estamos bendecidos en Cristo.